Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar de ArcGIS Pro. Y bueno, somos Mónica Martí, Ignacio Vázquez, pertenecemos al área de tecnología e innovación y somos los encargados de estar con vosotros en esta sesión que durará algo menos de una hora. Y bueno, vamos a hablar de… Por cierto, ¿cuántos estuvisteis ayer en la inaugural? ¿Podéis levantar la mano? Vale, bueno, bastante gente. Y otra pregunta, ¿cuántos habéis visto el webinar de Pro que hicimos en junio en YouTube? Bien, vale, perfecto. Bueno, pues la idea de hoy es explicar qué es ArcGIS Pro. Vamos a ver lo que vimos ayer en la inaugural, pero un poquito más despacio y profundizando un poco, ¿vale? Porque ayer lo que intenté era contar muchas cosas en poco tiempo, un poco para que se viesen todas las posibilidades que nos ofrece ArcGIS Pro. Entonces voy a empezar con 4 o 5 diapositivas muy breves y después ya será todo práctico, toda una demostración. Bueno, ya sabéis que la familia de productos de escritorio de ERRI, que llamamos ArcGIS Desktop, pues contamos con ArcMap, o es la aplicación que hemos utilizado hasta ahora, siempre, para gestionar nuestros datos, para crear modelos de datos, para representar la información, hacer edición, análisis y publicar estos datos. A esta aplicación se une ArcGIS Pro, de la que vamos a hablar hoy. Algo interesante y que no todo el mundo conoce, es que por ser usuarios de ArcGIS Desktop también tenéis un usuario de una organización de ArcGIS Online. Entonces, cuando utilizáis ArcGIS Desktop, no es que tengáis ArcMap o ArcGIS Pro, es que además podéis publicar todos vuestros resultados en ArcGIS Online, ¿vale? Y además podéis consumir toda la información que proporciona el Living Atlas. Y de esta manera, pues, combinar esta información de mapas base con vuestra propia información y publicarla para utilizar en aplicaciones web, en aplicaciones móviles, etcétera. Bueno, pues ArcMap, que es una aplicación que tiene muchos años, no sé, creo que es más de 15, pues va a dejar paso a ArcGIS Pro. Entonces, ArcMap en unos años desaparecerá y va a tomar el relevo ArcGIS Pro. ¿Cuántos años? Pues todavía nos quedan unos cuantos añitos para trabajar con ArcMap, 6, 7, no sé exactamente. Y habrá próximas versiones de ArcMap. Habrá ArcMap 10.6. El asunto es que la funcionalidad… ArcMap no va a incorporar funcionalidad nueva en las próximas versiones. Se corregirán quizás algunos bugs y incorporará quizás alguna funcionalidad, pero muy concreta, muy específica. No va a tener grandes evoluciones porque digamos, el desarrollo se está centrando en ArcGIS Pro. Bien, ArcGIS Pro es esta aplicación que nosotros llamamos de nueva generación porque es una aplicación que está construida en 64 bits, que tiene la capacidad de ejecutar varios procesos a la vez a través del multihilo, que nos sirve para trabajar con varios mapas a la vez, en 2D y en 3D, de forma muy rápida gracias a su motor gráfico y que tiene un SDK.NET para extender y configurar y personalizar ArcGIS Pro. Las dos razones principales de la existencia de ArcGIS Pro es que es una aplicación que está pensada para explotar la plataforma ArcGIS y que tiene funcionalidad innovadora que nos permite que podemos incluir gracias a esa nueva arquitectura. Bueno, aquí os dejo un enlace, porque luego os pasaremos la PPT, a un artículo que, que está bastante bien, no es porque lo haya escrito yo, pero donde se explica por qué, porque es una pregunta que nos hacen mucho, oye, ¿por qué es necesario ArcGIS Pro? ¿Por qué no se podía adaptar a ArcMap? Bueno, pues aquí explico un poco. La razón principal es que hay un cambio tecnológico muy grande y hay que construir una aplicación de 64 bits y para eso es necesario construir una aplicación de 0, que es más fácil que adaptar una de 32 bits. Y la otra razón es sobre todo para explotar la plataforma WebGIS de ERRI. ArcMap existía antes de que existiese la plataforma WebGIS. Entonces, era una aplicación que se estaba adaptando a esa plataforma, pero ArcGIS Pro está construida ya con el modelo de WebGIS en la cabeza. ArcMap es además una aplicación, si os dais cuenta, que estaba construida para crear mapas y muchas veces su principal objetivo era poder luego imprimir estos mapas. Esa era la filosofía de hace 15 años, ¿no? Ahora todo
todo esto ha cambiado, tenemos servidores, tenemos la nube y por tanto, es necesaria una aplicación que esté adaptada a estas necesidades. Bueno, ArcGIS Pro tiene los mismos niveles de licenciamiento, los niveles de funcionalidad que tiene ArcMap, Basic, Standard y Advanced, y tiene las mismas extensiones que podemos encontrar en ArcMap. Tanto ArcGIS Pro como ArcMap se pueden instalar en la misma máquina a la vez y se pueden ejecutar de forma simultánea, con lo cual, pues en estos periodos de transición entre una aplicación y otra es muy útil porque podemos siempre estar trabajando con las dos aplicaciones y tener el colchón siempre de ArcMap. ArcGIS Pro, como nos enseñará Mónica, trabaja con APRX, este es el nuevo formato de ArcGIS Pro, porque ya trabaja con lo que llamamos proyectos, mientras que ArcMap ya sabéis que trabaja con MXD, bueno, y ArcGlobe con 3D y ArcSync con SXD. Todos estos documentos de MXD, estos MXD se pueden importar en ArcGIS Pro. Al revés no es posible abrir un proyecto de ArcGIS Pro en ArcMap, ¿no? Pero eso sí, todos los datos y todos los servicios que editemos y creemos con ArcMap se pueden consumir en ArcGIS Pro sin problema. Los scripts de Python que tengamos en ArcMap funcionan en ArcGIS Pro, lo que pasa es que ArcGIS Pro utiliza la última versión de Python, la 3.4, 3.5, y ArcMap utilizaba la 2.17, bueno, 2.7, que hay algunas cosas, habrá que cambiarlas. Tenemos herramientas que os van a ayudar a deciros qué cosas tenéis que cambiar en vuestros scripts. Y por último, contaros que, bueno, que la forma de extender ArcGIS Pro es el SDK en .NET, no son los ArcObjects que utilizaba ArcMap, y aquí sí que hace falta pues, llevar a cabo un proyecto de migración para migrar esta funcionalidad que estaba en ArcObjects al SDK. También tenemos mucha documentación que os ayudará en todo este proceso. Bueno, pues ahora vamos a enseñar algunas características de ArcGIS Pro, pero lo primero que queremos, que nos va a enseñar Mónica, es alguien que empieza por primera vez en ArcGIS Pro, cómo empieza incorporando un MXD en su trabajo. Vale, primero voy a explicar cómo está organizado el programa, los datos que tenemos, y a partir de luego lo importaremos a ArcGIS Pro para ver cómo está funcionando y la equivalencia entre estos. Tenemos datos que son pues, de diferentes características. Algunos son polígonos, otros son puntos. Además tenemos etiquetas, como podéis ver. Y hemos incluido anotaciones, en el caso de los huertos urbanos, que también los podemos ver aquí. Además, también hemos creado, bueno, podemos crear un bookmark, por ejemplo, en este huerto en concreto. Y tenemos también un layout creado, pues nuestro mapa que iríamos a imprimir con su leyenda, el norte, la escala. ¿Cómo están organizados aquí estos datos? Pues vemos que tenemos un MXD, que es este mismo que tenemos abierto con su simbología, y que además tenemos la geodatabase que contiene estos mismos datos. Ahora lo que vamos a hacer es abrir este mismo MXD en Pro. Vale, vamos a insertar, importar un nuevo mapa y es tan sencillo como buscar el MXD que tenemos. Vale. Ahora vamos a ver si está conservando simbología y todas las características que hemos dicho anteriormente. Bueno, esto que tenéis en pantalla mientras carga es un proyecto vacío, según se abre de Pro, te encuentras el proyecto así y, bueno, este es el resultado. Vemos que sí que está conservando toda la simbología, tanto de polígonos como de puntos. Además, teníamos un control de escala habilitado que también lo ha conservado. Las etiquetas aparecen correctamente. El bookmark que habíamos creado del huerto de Miguel, pues también tenemos
el etiquetado aparece todo correctamente. Además, podemos desde el catálogo acceder a nuestro mapa. Bueno, ya veis que es muy fácil importar un MXD de ArcMap a ArcGIS Pro. Simplemente son 2 pasos y lo tenemos todo correctamente. Comentaros que si nunca habéis abierto ArcGIS Pro, tenemos una pestaña en la parte de arriba donde se explican más o menos las herramientas que podemos utilizar. Es una interfaz pues, más similar a otras aplicaciones que se hace más sencillo. Además son contextuales, es decir, que si yo tengo seleccionada una capa, pues se nos van a abrir opciones para esta capa. Si abro la tabla de edificios, pues vamos a tener nuevas herramientas solo para esta tabla. Bueno, como ha comentado mi compañero, los niveles de licenciamiento son los mismos y podemos verlo aquí. Y además tenemos las extensiones todo igual que en ArcMap. Ahora voy a abrir otro proyecto que ya tenemos, o sea, es este mismo MXD, pero hemos creado más mapas para que veáis lo que podemos hacer a partir de este. Vale, este es otro proyecto donde tenemos diversos mapas. A diferencia del MXD, no hace falta que vayamos creando varios ficheros para cada uno, ya que el nuevo formato APRX, como ha comentado mi compañero, incluye varios mapas. Y además, estos mapas pueden ser en 2D y en 3D. Como estáis viendo aquí. Está el mismo mapa, pero aparece en 3D. Además, también incorpora los gráficos que añaden una funcionalidad muy interesante. Bueno, estáis viendo que este proyecto está organizado de forma diferente, ya que está añadiendo los mismos datos que tenemos del proyecto, no es como el MXD que estaba un poco por separado. Además, podemos añadir pues, las conexiones y la demás funcionalidad que teníamos. Ya por último, comentaros que estamos logados con un usuario. No sé si os habíais dado cuenta. Y es porque estamos conectados con toda la plataforma. Es la herramienta que nos va a permitir tener conectada toda la plataforma. Por ejemplo, si accedemos a nuestro portal, podemos tener las mismas capas que hemos subido y cargarlas sin ningún problema. En definitiva, que no solamente es una aplicación para crear la representación de un mapa, sino que tiene funcionalidad muy completa para trabajar con información geográfica. Gracias, Mónica. Bueno, la razón de esta demostración es que una de las consultas que más se nos hace es precisamente esta, cómo empiezo y cómo importo un MXD. Entonces, queríamos empezar por lo más sencillo, por lo más básico. Y como decía Mónica, lo interesante también de ArcGIS Pro, y lo contaba también ayer en la sesión inaugural, es que nos podemos conectar a nuestro portal. Desde aquí podemos... Bueno, tenemos la opción de conectarnos a varios portales de ArcGIS Online o de ArcGIS Enterprise y trabajar con la información que está compartida con nosotros dentro de esas organizaciones de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Por ejemplo, desde aquí veis que yo puedo acceder a los grupos, yo que sé, de medio ambiente, movilidad, urbanismo, y puedo explorar y si necesito cargar, por ejemplo, esta capa de huertos urbanos, pues desde aquí simplemente con un par de clics estoy incorporando esta nueva información, ¿no? Entonces, es muy cómodo a la hora de compartir recursos con otras personas que trabajan en el mismo proyecto con información geográfica. Y además también nos contaba ayer que nos conectamos al Living Atlas, que es este repositorio de contenidos de todo tipo que podemos utilizar, pues desde datos de MDTs, mapas base, imágenes de satélite, datos de tráfico en tiempo real, datos sociodemográficos, todo ello lo tenemos en el Living Atlas. Por lo tanto, yo que sé, si queremos hacer un estudio de geomarketing, no necesitamos buscar esos datos socioeconómicos de la ciudad o del municipio donde estemos, sino que directamente desde el Living Atlas podemos conseguirlo. Hablábamos también ayer de la potencia que nos conceden la utilización de gráficos. Y ahora no sé por qué no tengo internet. Sí, tengo internet, pero vale, no sé, se han
Perfecto. Vale, entonces os hablaba ayer, ¿no?, de esta capacidad que tenemos de generar distintos gráficos. Bueno, es tan sencillo como venir a la capa que nos interesa y decir crear nuevo gráfico, y tenemos varios tipos de barras, de scatterplot, histograma, boxplot, etc. Con estos gráficos que vamos a situar, ya veis que todas las pestañas se pueden situar donde queramos. A ver si me deja. Bueno, es lo malo, que a veces tanta flexibilidad. Bueno, ayer ya lo veíamos, entonces no. Pero sí que os quería comentar que estos gráficos en esta última versión tienen esta capacidad de, por ejemplo, digamos, unirlos a la extensión del mapa para que solamente se refresquen con los elementos que están apareciendo en pantalla. Y también lo que podemos hacer es que estos gráficos se actualicen solamente sobre los elementos que se están seleccionando. Entonces es algo muy interesante y que bueno, que nos ofrece muchísima información cuando estamos utilizando con nuestros datos. Hablábamos también de la edición. Ayer lo enseñaba de forma muy rápida. Cómo la edición en ArcGIS Pro pues está mucho pensada para hacer el proceso mucho más productivo. Para empezar, podemos estar editando varias geodatabases o varios workspace de forma simultánea, no como en ArcMap, que tenemos que ir cambiando. Y además podemos activar la opción para que se vayan guardando de forma automática nuestras ediciones, y entonces de esa manera estar seguros de que nada se va a perder. Hay herramientas que son muy cómodas y están muy bien pensadas para que tengamos que utilizar el menor número de clics posibles. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un reshape de una de estas parcelas que tengo aquí, como veis, ya directamente el cursor me cambia para que yo seleccione la parcela sobre la que quiero hacer este reshape, ¿no? Anteriormente pues te decía, ¿tienes que seleccionar? Bueno, vale, pues ahora yo no te digo tienes que seleccionar, ahora te digo, ya tienes la herramienta de selección, selecciona aquello que necesites. Existen muchas herramientas. A mí esta, por ejemplo, me gusta bastante, la de alinear ejes, que nos permite corregir este tipo de problemas de forma muy rápida y muy sencilla. Aquí tenemos un trozo que no está bien digitalizado, entonces corregir este error simplemente es pulsar en el polígono que queremos corregir, ¿no? Bueno, ahí por ejemplo lo he hecho al revés, podemos retroceder y simplemente volver a hacerlo. Entonces, como veis, es muy sencillo. Lo que os contaba también en la inaugural de las plantillas compuestas, os lo quiero explicar con un poquito más de calma, y es esta opción que tenemos de que cuando creamos un nuevo elemento podamos definir que se editen varios elementos a la vez, ¿no? Yo ayer os enseñaba que, por ejemplo, si aquí quiero dibujar varias acometidas y un pozo de registro, pues debería ir, ¿no?, digitalizando mi pozo y después digitalizando estas acometidas que van a distintos inbornales. Vale, y después debería bueno, pues venir aquí y digitalizar un inbornal en cada punta de estas acometidas, ¿no? Bueno, pues lo que podemos hacer es directamente crear una de estas plantillas que de esta manera, simplemente con 5 clics, nos genere todo este conjunto de datos. ¿Cómo se crean estas plantillas? Pues simplemente tenemos un asistente en el cual podemos generar tantas plantillas nuevas como queramos, y lo que vamos a decir es, primero, con qué capa vamos a trabajar, que en este caso son las acometidas, y las distintas reglas. Por ejemplo, aquí le estamos diciendo que genere un inbornal en el punto de cada línea, en el punto final de cada línea, y que digitalice el pozo al principio, cuando hemos generado esa acometida, ¿no? Entonces, de esta manera se digitalizan esos 3 elementos a la vez. Tenemos también herramientas muy interesantes de dibujado, por ejemplo, esta que os acabo de enseñar, ¿no? Si quiero crear un
pues unas acometidas así, ¿no? En forma de árbol, pues normalmente tendríamos que hacer 2 clics, luego aquí otros 2 clics, luego aquí otros 2 clics, etcétera. Pero ahora tenemos este constructor de aquí que se llama radial, que pues directamente con el mismo origen podemos simplemente pinchar en distintos puntos finales y nos crea esa estrella. También una de las cosas interesantes que tiene ArcGIS Pro son estas ayudas a la navegación, de manera que a la edición, ¿no? Si yo estoy editando, pues puedo ver en todo momento el ángulo y la distancia que voy a utilizar, y de hecho también puedo editarlo de forma muy rápida. Por ejemplo, vamos a poner aquí 80 y ya quedaría marcada esa distancia. Y además también tenemos en esta última versión lo que llamamos los grids, que es esto de aquí, que se ve un poco mal porque tenemos una escala muy pequeña, pero lo vamos a cambiar. Un grid al final es una cuadrícula donde yo le puedo definir el espaciado que quiero que tengan estos cuadrados, y además también le puedo decir dónde quiero que se sitúe el origen de esta cuadrícula, ¿vale? Ahí. Entonces, de esta manera, pues yo que sé, si tengo que editar formas rectangulares, cuadradas, pues a través de esta cuadrícula pues me facilita mucho la operación. Esto sobre todo debido a que ArcGIS Pro se utiliza mucho en proyectos indoor, ¿no? Entonces, para digitalización de salas, de mesas, de espacios, estas cuadrículas son muy interesantes. Os contaba ayer, por seguir el mismo orden, a ver si puedo, porque... Bueno, es que ArcGIS Pro también es una herramienta para el científico de datos, y eso es debido a que a través de ArcGIS Pro podemos conectarnos a los distintos paquetes de funcionalidad, de cálculo en Python que están creados por la comunidad científica. Python lo que incorpora es el gestor de paquetes de Conda, y entonces para aquellos scripts que tiran de distintas versiones, de distintos paquetes con funcionalidad, pues podemos estar seguros de que estamos trabajando y que estamos llegando a todos esos paquetes, a esas últimas versiones, porque las podemos instalar directamente, las podemos añadir desde aquí, ¿no? Desde nuestro ArcGIS Pro. Os contaba ayer el ejemplo este de las praderas marinas, y bueno, por cierto, que si alguien quiere echar un ojo a ese ejemplo que os contaba ayer en la inaugural, pues puede acceder al blog de Esri, y si busca por seagrasses o praderas marinas, va a encontrar que esto que yo enseñaba ayer utilizaba este algoritmo de Machine Learning, que es el scikit-learn, y bueno, puede echar un ojo a cómo estaba construido ese mapa del que yo ayer os hablaba. Bien, os contaba también ayer que teníamos lo que llamamos funciones raster, y en verdad es algo que es muy interesante, muy útil para trabajar con imágenes, que como bueno, pues que ya sabéis que es una fuente muy valiosa de información, pero que muchas veces pues por desconocimiento o por no saber aplicar estos procesos, pues se tiene, pero no se utiliza. Entonces, las funciones raster, que empezaron siendo nada, 6 o 7, pues ahora veis que hay, no sé si son más de 50 funciones, nos permiten aplicar procesos a estas imágenes. Procesos, pues bueno, pues procesos tan sencillos a lo mejor como a partir de un MDT sacar las curvas de nivel, o procesos tan complejos pues como pueden ser cálculos de índices de vegetación, de superficies de coste mínimo, correcciones geométricas sobre nuestras imágenes de satélite, etcétera. Y lo interesante de todas estas funciones es que se pueden agrupar en modelos que lo que hacen es ejecutar estas funciones de forma secuencial, ¿no? Si yo ahora quisiese utilizar una de estas funciones, solamente la tengo que arrastrar y decidir cómo se va a aplicar en este proceso, ¿vale? Lo vamos a eliminar. ¿Qué es lo que hace esta función que yo tengo en pantalla? Pues aquí tenemos dos imágenes de Landsat, una de antes del incendio de esta zona de Huelva, de Doñana, que veis
cómo estaba el terreno y justo después del incendio, donde se puede apreciar esta cicatriz del incendio. Pero si queremos calcular exactamente cuál es la superficie que ha sido quemada, podemos utilizar esta función que lo que nos hace es, a partir de estas imágenes Landsat, crea una imagen compuesta a partir de todas las bandas del Landsat, hace un ajuste del histograma y después hace un simple cálculo para calcular lo que se llama el índice de calcinación o NBR, que lo que hace es restar la banda 5 de la banda, restar la banda 7 de la banda 5 y dividirlo entre la suma de esas dos bandas. Bueno, pues esto sabemos que nos da este índice de calcinación. Si además hacemos una resta de la escena antes de este incendio, pues vamos a obtener este resultado. Entonces, lo voy a ejecutar para que veáis el resultado. Como veis, aquí solamente tengo que decidir cuál es la imagen posterior y la imagen previa. Y lo ejecutamos y nos daría el resultado. Lo interesante de estas funciones es que toda esta información se está generando al vuelo, no se está grabando en disco. Entonces, todos estos productos es muy interesante que se puedan generar al vuelo y que no haya que gastar espacio en disco ni tiempo de procesado en cachearnos, o sea, en procesar toda la imagen, porque esto lo que hace es procesar lo que tenemos en ese momento en pantalla, ¿no? Y a partir de aquí podríamos seguir añadiendo procesos para que se limpiase la imagen, se obtuviese solo una zona, pero bueno, os resumo un poco el resultado. También podéis encontrar este tutorial en la web. Entonces, luego también os pasaremos todos estos enlaces, pero si alguien está interesado en seguir este tutorial, lo puede hacer con las imágenes que él quiera. Lo que es interesante también de estas funciones raster es que se pueden guardar. Una vez que yo he creado esta función, que sé que me vale para calcular superficies quemadas, yo la puedo guardar y la puedo compartir con cualquier otro usuario para que la utilice con sus datos, ¿vale? Y bueno, pues en el Living Atlas también hay este tipo de funciones, pues para calcular riesgo de avalanchas, para calcular, yo que sé, potencial solar. Bueno, pues hay gente que ya ha creado estas funciones y por lo tanto podemos utilizar ya su trabajo. Pasamos ahora a hablar de simbología. Y os contaba ayer cómo hay algunas opciones nuevas de simbología muy útiles para, bueno, los que trabajamos diariamente con mapas y nos importa que los mapas queden bonitos y sobre todo también para pues, todas aquellas personas que trabajáis en cartografía, pues hay herramientas que son muy interesantes. Os cuento este ejemplo en el cual yo aquí muestro unos datos de Sudán, donde vemos núcleos de población, vemos hospitales y vemos estas pistas de aterrizaje, que de verdad son pistas en el campo. O sea, hay un campo, hay un cultivo y ahí, bueno, pues resulta que han habilitado un sitio para que puedan aterrizar estas avionetas, ¿no? Entonces, aquí os voy a contar dos cosas. En primer lugar, una nueva funcionalidad que llamamos Display Filters. ¿Y qué son estos display filters? No sé cómo lo vamos a... Por cierto, yo utilizo la versión inglesa, pero bueno, que sepáis que Pro también está en español, lógicamente. Bueno, este display filters o filtros de, yo qué sé, de visibilidad, bueno, pues lo que nos permite es crear filtros a distintas escalas, ¿no? Aquí veis que tengo distintas escalas, si paso el puntero por encima veis ese rango de escalas y para cada uno de estos trocitos en los que he partido el mapa, la escala del mapa, pues puedo establecer una serie de queries, ¿no? Por ejemplo, le estoy diciendo que en este nivel de escala me muestre todos los hospitales principales y también los hospitales estatales. Y en este otro nivel de escala, pues que me muestre los hospitales también regionales, ¿no? Es decir, yo tengo una capa, quizás debería haber empezado por ahí, donde tengo hospitales y en esta capa, estos hospitales, pues en cada uno de ellos me dice si este hospital es un hospital general o una clínica o un centro de atención, un ambulatorio, etcétera. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es que en este nivel de escala quiero que se muestren los más importantes y según me voy acercando, pues que se vayan apareciendo los hospitales más pequeñitos hasta llegar ya incluso a los hospitales de campaña, ¿no? Pues todo eso, sin necesidad de duplicar la capa, lo puedo activar directamente con estos display filters y así tengo ese control de escala.
Y otra cosa que también es muy interesante en cuanto a esta simbología es el poder utilizar simbología multiescala, que es algo que llevábamos pidiendo hace muchos años y que por fin tenemos en ArcGIS Pro. Fijaos como aquí estas pistas de aterrizaje están simplemente simbolizadas con un punto amarillo y yo cuando hago zoom aparece otro símbolo que yo he elegido. En este caso he elegido estos símbolos de colores que me dice el tipo de uso que tiene esa pista de aterrizaje, si es una pista que se utiliza frecuentemente o muy inusual, con lo cual no nos interesa aterrizar ahí por lo que pueda pasar. Y también, además, como veis, estoy configurando la rotación para que ese símbolo me diga el ángulo en el que está ubicada la pista de aterrizaje. Pues bueno, eso también se gestiona desde la simbología, donde podemos también partir la escala de nuestro mapa, por ejemplo, a ese nivel de escala, a la 288.000, y utilizar distintos símbolos, ¿no? Yo desde aquí puedo decidir pues, que ese símbolo sea otro. Vamos a ponerle, yo qué sé, verde. Y bueno, en alguna zona habrá un símbolo verde. He debido cambiar el más. Vamos a coger el rojo, que es el que se ve más, pero bueno, para que veáis que efectivamente se hace desde aquí, donde puedo incluso crear otro nivel de zoom, ¿vale? Y por ejemplo a este símbolo le vamos a poner rojo. Vale, y entonces ahora pues si me voy muy lejos, muy lejos. Bueno, a ver. Si lo estoy haciendo bien. Vale, es que tengo que ir al espacio casi para. 1,5 millones. Bueno, es que, vale, como estoy jugando con display filters y lo otro, no lo estoy haciendo bien, pero mira, lo vamos a hacer con este aeropuerto comercial, veréis que ahora se pondrá de color verde, veis que es lo que yo he definido aquí. Bueno, pues ya os digo, podemos crear tantas escalas y tantas representaciones distintas para nuestros símbolos como queramos. Bien, bueno, se nos echa un poco el tiempo encima, pero también es muy interesante, cuando hablamos de cartografía, la posibilidad que tenemos de crear cacheados vectoriales, que os enseñaba también ayer algunos ejemplos de estos cacheados, mapas base vectoriales. Que lo interesante, aparte de que veis que la transición entre escalas es muy fluida, estos, además, si estuviese en un dispositivo móvil y rotase, o en una aplicación que me permitiese rotar, las etiquetas rotarían. Y luego estos cacheados ocupan mucho menos y se crean en mucho menos tiempo. Pero lo interesante es que si cacheamos la información una vez, podemos generar distintos productos a partir del mismo cacheado. Esto es muy sencillo, solamente tenemos que ir a nuestro mapa cacheado, ¿vale? Y para cada uno de estos mapas, si vamos a ver sus propiedades, bueno, este no, mejor este otro. Para cada uno de los mapas que cacheamos, tenemos asociados un archivo que nos describe, veis aquí si doy a ver estilo, este archivo me describe cómo se está dibujando ese mapa cacheado. Aquí, lógicamente, no se ve muy bien, pero hay editores y hay aplicaciones para editar. Desde aquí podemos cambiar los colores, cambiar el control de escala, los filtros, etcétera, y de esta manera crear muchos productos para todos nuestros usuarios. A mí me parece algo muy interesante, algo que nos permite rentabilizar esa inversión que hacemos a la hora de generar cartografía, porque aparte de crear varios productos, le estamos dando al usuario la libertad de que pueda él dibujar sus mapas. Aquí, a ver, muchas veces lo que pasa es que utilizamos el mismo mapa de fondo, tanto si publicamos un mapa de dónde están las farmacias, como si publicamos un mapa de catastro, como si publicamos un mapa de incendios. Y el mapa de fondo siempre es el mismo, el topográfico o el callejero. Bueno, pues esto nos da la libertad de poder generar mapas de fondo pues tan interesantes como este, y que por fin los mapas base se acomoden también a la historia que estamos contando con nuestros datos. Vale,
Vamos a hablar ahora, ya por último, de Arcade y bueno, para eso nos lo va a contar Mónica. La página web. Vale, vamos a buscar la página web directamente porque la ayuda está muy bien explicada. Vale, pues Arcade es un lenguaje de expresiones que es muy sencillo y a partir de este lenguaje podemos crear nuevas etiquetas sin necesidad de generar un nuevo campo en nuestra capa, por ejemplo. Está diseñado específicamente para simbología, etiquetas y pop-ups. Y bueno, y además está disponible en toda la plataforma de Argis. Es decir, que si creamos un etiquetado con este lenguaje en Argis Pro, lo vamos a tener disponible en Argis Online y además en cualquier aplicación en que utilicemos este mapa. Vamos a enseñar un ejemplo. En este caso son hidrantes de la ciudad de Valencia y bueno, cada color pertenece a un tipo diferente de hidrante. A partir de Arcade hemos conseguido que estos se simbolicen de esta manera. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues a partir de simbología hemos introducido las expresiones de Arcade y podemos ver que la transparencia se está simbolizando según un valor. Vale, este valor es la diferencia entre la fecha de la última revisión y la fecha de hoy mismo. Y para ello no hemos tenido que crear ningún campo nuevo en esta tabla, simplemente introduciendo estas expresiones, que ya veis que son muy sencillas, aparecería. También hemos introducido esta misma expresión en el tamaño. Aquí lo veis. Y conseguimos que en vez de aparecer todos iguales, pues los hidrantes que tienen una fecha de revisión anterior, o sea que se deberían revisar más pronto, aparecen con este color más opaco y con un tamaño mayor. Ahora vamos a enseñar otro ejemplo, pero en este caso son datos de viento. Vale, estas son las estaciones de AEMET y aquí tenemos datos de dirección y velocidad del viento. Como podéis ver, pues la dirección aparece escrita en letra, noroeste, norte, este, depende de cuál sea su orientación. Y la velocidad del viento aparece en kilómetros por hora. ¿Qué pretendemos con estos datos? Pues que aparezcan de una manera más intuitiva. Pues que si la velocidad es mayor, pues que aparezca más grande, dependiendo de la orientación que tengan que seguir respecto a esta dirección. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a partir de la simbología, igual como en el otro caso. En este caso vamos a ir introduciendo uno a uno nuestro código. Empezamos por la rotación y bueno, el código lo vamos a copiar directamente para no escribir aquí. Vale, simplemente lo que hemos hecho es coger este valor de norte, este, sur y traducirlo a los grados que queremos que se gire este símbolo. Vamos a aceptar y vemos que los símbolos han cambiado. Además, vamos a añadir la parte de transparencia por la velocidad, el dato de velocidad del viento, para que sea de alguna manera más intuitiva, si cabe. También lo vamos a añadir al tamaño, este mismo dato. Estos datos son de la AEMET, o sea, si lo bajáis vais a ver que tienen puesto eso, norte, sur, entonces, claro, pues si lo quieres rotar, pues necesitas convertir eso en un número. Y en vez de tener que crear el campo físicamente, como estábamos haciendo hasta ahora, pues con esta expresión lo calcula directamente al vuelo. Vale, y además queremos poner un etiquetado que sea también intuitivo y para ello hemos creado
el que estamos viendo en pantalla. Las expresiones que hemos introducido son, con este norte-noroeste que tenemos como dato principal, pues una abreviación para que no quede tan cargado el etiquetado, y hemos construido nuestra etiqueta a partir de la velocidad, del dato mismo de la capa, las unidades en las que están representando y esta abreviación que hemos creado. Vale, ahora si vamos al online. Hemos subido este mismo mapa a ArcGIS Online y vemos que va a conservar el etiquetado que hemos introducido anteriormente. Aquí está mostrando norte, noroeste, sur y no hemos creado ningún campo para necesitar esto. Y además son dinámicos, es decir, que si cambiamos los datos, estos se van a cambiar. No va a hacer falta ni calcular el campo esta vez ni calcularlo las próximas veces que introduzcamos este dato. Voy a poner un ejemplo de si tenemos una página web y queremos mostrar datos de viento, que podría ser cualquier página web, pues por ejemplo relacionada con deportes al aire libre, que son muy interesantes los datos. En vez de aparecer la típica tabla, lista, podemos poner directamente este mapa que está cogiendo datos de la EMET, que son públicos, que os lo podéis descargar, y que se vayan actualizando y la simbología cambiaría, los datos cambiarían, o pongamos, por ejemplo, que los datos no los queremos en kilómetros por hora, los queremos en yardas. Pues simplemente en ArcGIS Pro cambiaríamos en la parte de simbología, en la parte de etiquetas, perdón. Cambiaríamos aquí el valor que está apareciendo en velocidad, guardaríamos, volveríamos al online y esto estaría apareciendo sin necesidad de estar calculando datos, estamos mostrándolos en otras unidades. Y ya para finalizar, deciros que la página web que os había comentado de Arcade, aquí tenemos un montón de ejemplos, todas las funciones, podéis acceder perfectamente. Por ejemplo, aquí tenemos la función que habíamos utilizado para el etiquetado de los hidrantes, que es utilizar la fecha de hoy. Y nada, aquí nos explica pues cómo construirla, los datos que tenemos que acceder. Y nada, os animo a probar porque la verdad que seguro que estáis utilizando muchos datos que sería interesante añadir Arcade y es un lenguaje bastante simple. Vale. Sí, ya vamos a acabar. Bueno, pues eso, Arcade es algo que yo creo que va a cambiar la forma de trabajar porque nos permite eso, crear simbología, etiquetado y anotaciones de forma muy rápida y sin tener que generar nuevos campos. Digamos que toda esa lógica la estamos incluyendo en el mapa, en el web map, y a partir de este mapa que creamos en Pro, pues también está disponible en ArcGIS Online, que por cierto lo podemos enseñar rápidamente, como desde aquí podemos acceder y cuando publicamos el dato tenemos la misma expresión que, bueno, aquí justo en esta no es la adecuada, pero bueno, que esa expresión vendría también a Arcade. Perdón, a ArcGIS Online y también en el SDK y en el Runtime. Entonces es algo que está en toda la plataforma. Los pop-ups. Los pop-ups no los hemos comentado. Ah, bueno, vale, también los pop-ups, ¿vale? No, se puede. Y nada, ya para acabar, simplemente contar algunas cosas de, bueno, ya sabéis que todo lo que hacemos en ArcGIS Pro lo podemos publicar a través de webmaps, de capas 3D y nos da igual que estemos trabajando con mapas o que estemos trabajando con nubes de puntos, con multipatch, polígonos, o sea, edificios, modelos BIM. Todo esto lo podemos publicar y trabajar con ello a través de las distintas aplicaciones que nos da la plataforma, por ejemplo Story Maps, por ejemplo visores de escena, cuadros de mando, y por eso la verdadera potencia de ArcGIS Pro es eso, poder publicar directamente esos webmaps, ¿no? ArcMap publica servicios, luego tienes que trabajar con esos servicios, pero en ArcGIS Pro directamente publicamos esos webmaps y es mucho más rápido esa transición a la utilización del resto de aplicaciones de la plataforma. Las opciones para trabajar más allá de lo que viene por defecto en ArcGIS Pro, es decir, de extender ArcGIS Pro, pues pasan por la utilización de Task, que hoy no hemos tenido tiempo de ver, pero si podéis ver el webinar de junio, pues allí hay un ejemplo.
La utilización de Python, como hablábamos, y estos add-ins en .NET que utilizan .NET y Visual Studio para crear herramientas personalizadas o para personalizar la interfaz. Eso es, o sea, personalizar la interfaz o crear herramientas como los add-ins, ¿no? En GitHub tenemos repositorios con muchas de estas funciones, de estos add-ins, que además, si os dedicáis al desarrollo y os interesa, pues podéis generar add-ins que luego podéis comercializar, por ejemplo, a través del marketplace, ¿no? Entonces, es muy interesante las capacidades de personalización que trae ArcGIS Pro. Para empezar con ArcGIS Pro, pues ya sabéis que lo podéis descargar desde MyEsri y simplemente instalar, y tenéis que ir a ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, por eso ese usuario que tenéis con vuestro usuario desktop, y desde allí activáis vuestro usuario nominal, ¿no? ArcGIS Pro, como hemos visto, trabaja con un usuario nominal, lo que me permite ir a cualquier ordenador que tenga instalado ArcGIS Pro, lógicamente, meter mi usuario y contraseña y empezar a trabajar con él y conectarme con mi organización y bajarme los datos, etcétera. Pero también podemos utilizar el licenciamiento single use, que va a la máquina. Bueno, pues ahí estoy restringido a mi máquina. El licenciamiento concurrente solo está disponible para aquellos que ya estabais trabajando con licenciamiento concurrente antes. El licenciamiento concurrente es algo que está tendiendo a desaparecer en muchas tecnologías, no solo en Esri, no solo en ArcGIS, pues, en fin, es un modelo de licenciamiento que no está tan utilizado porque se está yendo por el camino de los usuarios nominales, que aportan muchas ventajas, como el que cada persona tenga una identidad y pueda compartir unos datos y tenga un repositorio. Al final, como lo mismo que con nuestro correo electrónico, que es personal de cada uno. Aquí os dejo una serie de recursos que podéis utilizar para empezar con ArcGIS Pro. El primer enlace es el más importante y a partir de ahí podéis llegar a todos los demás, pero bueno, sí que he querido resaltar uno especial para los usuarios de ArcMap. Los que venís de ArcMap tenéis muy fácil pasar a ArcGIS Pro porque ya lo conocéis todo. Al principio habrá un poquito de frustración, como todo, porque las herramientas no están donde esperabais y esas cosas, pero merece la pena pasar por esa fase de aprendizaje, que como todo en la vida hay que pasar por esas fases. Si tenéis scripts en Python, os dejo un enlace para ayudaros en la migración. Lo mismo con los desarrollos que tengáis y que tengáis que pasar al SDK de Pro. Y bueno, aquí simplemente también unos tutoriales, unos enlaces a webinars y también, si necesitáis y requerís formación presencial, formación personalizada e impartida por nuestros compañeros que son unos cracks, pues podéis escribir a formacion@esri.es y preguntar por estos cursos que tenemos presenciales de ArcGIS Pro o incluso adaptados a vuestro sector o a vuestras necesidades. Os dejo también el enlace a lo que va a venir de ArcGIS Pro. Ahora mismo ArcGIS Pro está en la versión 2.0 y la próxima versión es la 2.1, que ya está en beta, que ya podéis probar y que vienen cosas tan interesantes como trabajar con la nueva red geométrica, la Utility Network, que, vamos, es una pasada. Poder configurar reglas de atributos para que se calculen automáticamente, un poco como lo que hace Arcade, calcular automáticamente estos atributos o poner incluso controles de calidad sobre nuestros atributos. Incorporar tablas en los layouts, Model Builder va a tener la posibilidad de generar ramas y, por ejemplo, la extensión que viene en la versión 2.1, una nueva extensión. Hacía tiempo que no había una nueva extensión en ArcGIS Desktop, que es una extensión específica para trabajar con imágenes, que nos va a permitir cosas como trabajar en estéreo o trabajar con imágenes oblicuas. Entonces, mucho potencial en esa nueva extensión. Por nuestra parte, nada más. Os dejamos nuestro correo electrónico. Si tenéis alguna pregunta ahora, estáis invitados a preguntar y también luego, a continuación, fuera en las islas o en nuestras direcciones de correo electrónico. También me gustaría conocer vuestra opinión. Si alguien se quiere tomar un minuto o dos y contarnos sus inquietudes sobre ArcGIS Pro o decir, oye, me gustaría que hicieseis un webinar sobre Pro, pero centrado en Python o centrado en imágenes o centrado en 3D, pues también nos interesa y es nuestro trabajo, o sea que estaremos encantados de hacerlo. Creo que había una pregunta por ahí. Hola, buenos días. Hola. Yo tenía 3 preguntas. 3. No, pero fáciles. Los niveles de licencia que hay ahora mismo en ArcMap,
¿siguen existiendo o...? ¿Los qué? Perdona, Los niveles de licencia, estándar, Sí, basic. estándar, eso, basic, estándar, básico, estándar y avanzado, Eso siguen existiendo igual, ¿no? igualmente y son igual, o sea, la funcionalidad que consigues es la misma. Vale. Y las extensiones igual, También, el network y demás. Sí, las extensiones funcionan exactamente igual. Lo único que ya sabes que ArcGIS Pro tiene la ventaja de que para generar escenarios en 3D no necesitas la extensión de 3D, porque ya tiene eso. Luego ya si quieres aplicar análisis en 3D sí que no vas a necesitar la extensión, pero si no, ya la construcción de escenarios ya la tienes directamente en Pro. Igual pasa con raster, ¿no? Porque habéis comentado que hay funcionalidad raster que antes no había si no tenías extensión, ¿no? Efectivamente. A ver, yo tengo un defecto muy grande y es que tengo las extensiones habilitadas todas. Por defecto, claro, porque, bueno, pues es así. Y a veces me cuesta saber qué cosa está en una extensión o no. Un poco por culpa mía, lógicamente. Entonces, sí, con imágenes hay funcionalidad que está en el core, mucha de esa funcionalidad, lo que hemos estado viendo, pero luego ya para hacer análisis o para publicar esas imágenes, por ejemplo, a través de Image Server, pues ya sí que vas a necesitar la extensión de Spatial, por ejemplo. Vale, muchas gracias. A ti. Por ahí hay otra. Hola, buenos días. Hola. Solo una preguntita. ¿Puedes utilizar ArcGIS Pro en modo offline? Quiero decir, estás en campo, sé que tenéis herramientas en campo como Collector y otras, pero estás en campo, tú ya has hecho lo que es el licenciamiento vía online, que es el que supuestamente te identifica la máquina y el usuario, y luego puedes utilizar offline si estás en campo, por ejemplo, Vale. con un portátil. Pues sí, efectivamente, y la verdad es que te agradezco la pregunta porque es algo que no he comentado y, lógicamente, está muy bien preguntado porque, claro, estamos hablando de usuario nominal, que dices me tengo que conectar, tengo que estar enganchado a Internet. Bueno, no, como ves aquí, en las opciones de licenciamiento tienes la opción de habilitar ArcGIS Pro para trabajar offline. Entonces, simplemente te conectas una vez, desactivas o sea, pasas a modo offline y entonces ya vas a poder trabajar offline con tu máquina sin problema. Eso es. Lo que no tendrás, pues son mapas base, o sea, los mapas base, pues los que tengas ya precargados, pero no tendrás esa conectividad, ¿no? Pero sí. ¿Había por ahí otra pregunta? Buenos días. Al trabajar por proyectos, ¿todos esos proyectos se suben directamente a ArcGIS Online o a ArcGIS Server o se pueden trabajar directamente en tu ordenador? O sea, que sí, sin tener que... A ver, todo esto yo sé que es para subirlo, para trabajar en Refin, pero, no sé, hay veces Sí. que no se te quiere subir la información. No, a ver, ArcGIS Pro trabaja en tu directorio, o sea, trabaja en local, digamos, ArcGIS Pro trabaja en local. Vale. Si tú quieres, puedes subir, compartir esos proyectos en la nube, en tu organización, pero no, ArcGIS Pro por defecto trabajas en local. Gracias. O sea, como ArmMap, digamos, no, eso no. Hola. He visto que en las previsiones de desarrollos había algo de Model Builder, pero no me ha quedado claro si actualmente ya existe algún tipo de funcionalidad Model Builder básica. Sí, Model Builder está en... Model Builder, Vale. bueno, aquí lo voy a abrir y va a estar vacío, ¿no? Pero sí, Model Builder existe igual que si has trabajado con ArmMap, pues está el mismo Model Builder con algunas mejoras, pues sobre todo de la interfaz pero sí, está el mismo, quería mirar aquí a ver qué proceso. El mismo Model Builder, o sea, tú lo abres aquí y puedes ir a tus herramientas y trabajar pues como hacíamos con ArmMap, ¿vale? Eso está igual. De Model Builder vienen algunas novedades interesantes, porque hasta ahora las novedades eran un poco de la interfaz y demás.
en la próxima versión, en 2.1. Pero hasta ahora está igual que está en ARMA. Y había justo detrás otra... Hola, buenos días. Yo tenía varias cuestiones que comentar. La primera, el desarrollo de add-ins. He visto antes, cuando has pasado por la página de inicio, que había un add-in manager, que me supongo que será similar a lo que hay actual. ¿Será diferente? El modo de distribución de los add-ins. ¿De los add-ins? Sí. Has comentado que, ahora nosotros en ArcGIS Desktop, desarrollamos add-ins. Sí. A ver, los add-ins tú los desarrollas con SDK y una vez que los tienes desarrollados y en ese add-in tú vas a incluir distinta funcionalidad, lo que puedes hacer es cargarlos. No me acuerdo dónde está. Aquí, en Add-in Manager, efectivamente. Desde aquí tú cargas el add-in, buscas el add-in y lo cargas en tu ArcGIS Pro. Eso es. Vale, es similar. Sí. Y luego nosotros hacemos un uso muy intensivo de la actual extensión del asistente de atributos, que has comentado que va a llegar a corto plazo. Sí. Entonces, claro, no sé, toda la configuración que ya tenemos hecha en ese asistente de atributos va a ser fácilmente migrable a la nueva extensión. No lo sabemos todavía. Va a ser directo. Pues aquí no... Yo, claro, digo, y mi respuesta es espero que sí, pero porque no lo sé. Sí que es cierto que a mí el asistente de atributos es una de las herramientas que más me gusta. Estoy deseando ver el asistente de atributos en ArcGIS Pro. El asistente de atributos no lo conoce mucha gente porque es una herramienta un poco escondida en ArcMap, está metida en la solución de administración local o la solución de aguas. Pero es muy interesante porque te permite calcular, pues hacer control de calidad o calcular campos a partir de otros campos. Oye, pues tengo una válvula en una tubería, pues herédame el atributo, el ID de la tubería y pónmelo. Entonces es muy útil y muy interesante. Pero todavía no sé cómo está construido. Vale, y luego una pregunta sencilla. Has comentado que estás todo el rato conectado al contenido de Living Atlas a través de ArcGIS Online. ¿Consume créditos? No, a ver, el contenido de Living Atlas, que son estos mapas, por ejemplo, aquí estamos utilizando contenido de Living Atlas, que es este mapa base, este mapa de fondo es Living Atlas. Hay contenido de Living Atlas que es totalmente gratuito y puede utilizar cualquier persona y ya está. Hay otro contenido que es premium. Es decir, si quieres, por ejemplo, imágenes de satélite con más resolución de la que te da por defecto nuestros proveedores también tienen imágenes con más resolución, pues si quieres utilizar determinados recursos sí que son de pago. Y luego hay otros que lo que hacen es consumir créditos, pero lo que consume crédito es el análisis que vayas a hacer. Si tú vas a hacer un análisis, un cálculo de rutas, y vas a utilizar una red que te proporciona ERRI, lo que vas a utilizar es, digamos, si tienes tu red, si la red es tuya, eso no consume nada de créditos. Pero si utilizas la red que te está proporcionando ERRI, ahí sí que te van a cobrar por, si haces 1000 geocodificaciones o 1000 cálculos de rutas, pues te pueden cobrar una serie de créditos. Gracias. Nada. Bueno, pues nada, creo que ahora tenemos un descanso, tenemos media hora para estar por ahí y ver las islas y nada. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima.